Primero, gracias por venir. Vamos a arrancar con la presentación, obviamente agradeciendo a los sponsors, que si gracias a ellos no sería posible este tipo de eventos. Y la idea es hablar de infraestructura como código. Este es el tercer año que hablo en la NetConf, y yo siempre digo que soy un infiltrado. Yo vengo de infraestructura, no vengo del palo de desarrollo. Y siempre las ideas o las charlas que propongo es un poco ver qué pasa del otro lado o qué pasa del otro lado del muro, un poco haciendo referencia a lo que derriba DevOps de los muros de los equipos diferentes. Ver qué tenemos disponible o en realidad qué hay del otro lado, no solo a nivel de conceptos, sino de herramientas, de cómo podemos trabajar en conjunto con los otros equipos. Entonces se me ocurrió un poco hablar de qué tenemos disponible en Azure para poder encarar este concepto. Que básicamente la definición es el proceso de poder manejar, de poder tener control y hacer gestión de todos los recursos, ¿sí? A través de archivos de configuración. Entonces, esos archivos, obviamente, la idea o uno de los pilares es también integrarlos a lo que nosotros utilizamos con el código natural. Es decir, en las consistencias, es decir, tenemos un único punto de verdad o una única fuente de verdad que va a estar integrada a nuestro sistema de control de versiones y vamos a poder tener un control y vamos a poder ver el histórico de todos los cambios que vamos haciendo y todo lo que vamos desplegando, que eso antes en infraestructura no estaba. Entonces, tener esa conciencia de que tenemos eso disponible. Lo otro es la velocidad para poder implementar, no solamente ambientes, sino hacer pruebas específicas de despliegue o algo puntual que necesitemos, vamos a tener mucha más agilidad para poder desplegar esos recursos. El tercer pilar es la extensión que tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay un montón de herramientas que tenemos disponibles en Azure y lo que nos permiten es, obviamente, hacer o agrandar el abanico de posibilidades de nuestros despliegues o de nuestro control de infraestructura y poder abarcar no solamente Azure, sino otros recursos. Entonces, un poco abrir la mente y ver qué tenemos disponibles desde esa parte de la extensibilidad. Y obviamente con el tema del control, también tenemos la reusabilidad, o sea, podemos volver a desplegar todo o parte o tener recursos para poder almacenar y reutilizarlos cuando realmente los necesitemos. No sé si esta imagen les suena familiar a algunos. Puede ser no solo en nuestro ambiente, sino también en diseño. También pasa en infraestructura, que tenemos scripts y tenemos versiones y versiones y la última versión, y esta sí es la última versión. Entonces, de vuelta, en el tema del único punto de verdad o la única fuente de verdad de poder tener control y poder tener versiones, vamos a tratar de desvanecer o eliminar este tipo de imágenes que tenemos día a día. ¿Y esto cómo se integra o cómo podríamos empezar a encararlo o empezar a meterlo en lo que es el ciclo de vida de DevOps? No voy a definir DevOps, ya hubieron varias charlas que tocaron esos temas, seguramente todos ya estén acostumbrados y familiarizados con esos conceptos, pero sí está bueno tener presente que en lo que es infraestructura, o en realidad pensando también en lo que es la automatización, tenemos varios puntos en los que podemos empezar. Jeffrey Snover, que es el que inventó PowerShell, decía que el primer paso es la automatización. Y hay otros que piensan que el primer paso para ir hacia DevOps es el tema del versionado de controles. Perdón, el versionado de código. Entonces, nosotros en todo ese ciclo de vida podemos empezar por diferentes partes y empezar a tratar de acercarnos a este mundo o a estas buenas prácticas, ¿sí? Y una de ellas, o un concepto, es el siguiente: tratar a nuestros servidores como ganado y no como mascotas. Si bien dice servidores, hay que pensar que infraestructura hoy por hoy no es solamente servidores, networking, y ahí quedamos, ¿no? O sea, podemos pensar o tenemos que pensar que también son los web services, también son los clusters, si trabajamos con Kubernetes, las fuentes, los repositorios, todo eso es algo que nosotros podemos controlar y que debemos controlar. Entonces, ¿por qué como ganado y no como mascotas? Nosotros pensamos, o idealmente todos los días, nuestra mascota tiene un nombre, la llevamos al veterinario, la cuidamos, le compramos una cucha, le compramos los juguetes. Y el ganado, tenemos ganado, o los que tengan ganado, yo no tengo, no saben el nombre, no le ponen nombre a las vacas o al ganado que sea. Tienen una X cantidad,
Se enferma uno, se muere, y lo que hacen es ir al próximo remate y comprar otro y tratar de estar más o menos en la misma cantidad. Entonces la idea o el concepto es un poco ese, alejarnos de toda esa configuración que hacemos, manual, de que cada uno es único, y tratarlos a todos en un global. Un ejemplo de este tipo también de prácticas es Chaos Monkey. Chaos Monkey es un proyecto de Netflix que lo impulsaron en el 2011 y lo que pretendían, ahora ya tienen un montón de otros desarrollos y ellos dicen que tienen una armada de monos, o sea, tienen varios monos diferentes que hacen diferentes cosas, es hacer un auto boicot de su infraestructura. Es decir, tratar de simular lo más posible lo que podría llegar a suceder como problemas y ver qué tan preparados están para seguir continuando con el negocio, ¿sí? O con el servicio. Otro encare o otra filosofía es una que le presentó Martin Fowler, es un ingeniero de software británico, y él pensaba en el concepto de servidores Phoenix. Y él decía que en esos servidores Phoenix, que obviamente los asociamos al resurgir, ¿no?, continuamente, él decía que tenía la idea o tenía la fantasía de generar una especie de norma para los servicios informáticos en la que él iba a entrar a los data centers y los iba a destruir, iba a entrar con bombas de agua, con pistolas de agua, con lanzallamas, con motosierra, iba a destruir todo y iba a medir, el concepto era medir qué tanto tiempo tardaba el agente de operaciones en volver a restablecer el servicio. Y lo contrario de eso es los servidores Snowflake, que como todos saben los copos de nieve son únicos. Entonces, de vuelta lo que decíamos de la mascota, ¿no? Cada servidor es único, nosotros editamos, modificamos, configuramos en cada uno individualmente y eso hace que dediquemos mayor tiempo y que perdamos una distancia para poder actuar más rápido en poder restablecer los servicios. Ahí después voy a compartir la presentación, tienen en el enlace una linda nota que habla un poco de esto. Entonces, ¿qué nos ofrece Azure para poder atacar esta forma de trabajo o este encare? Muchas herramientas conocidas como Chef, Puppet, Terraform y también otras que no tanto, o no sé, capaz que sí, Ansible, PowerShell, puntualmente PowerShell 10i, y uno que no está al logo que es ARM Templates, que es donde Microsoft basa o forma todos sus recursos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de algunos de ellos. Ansible es un proyecto open source que fue adquirido por Red Hat y la particularidad es que no necesita gente para poder desplegar. Es decir, nosotros generamos instrucciones, que ahora vamos a ver que se llaman playbooks, son estructuras, son recetas de configuración que nos van a permitir automatizar los despliegues y las configuraciones. Es muy simple de aprender, realmente es casi pseudocódigo, o sea, lo vamos a leer y vamos a entender todas las líneas. La estructura que tiene o las unidades es lo que se llaman playbooks y la ejecución o cómo se ejecuta cada tarea es una sobre la otra, ¿sí? Como lo vamos definiendo es cómo se va generando. En Linux se basan en SSH, la comunicación, y en Windows utiliza WinRM, ¿sí? Y la anatomía de un playbook es la siguiente. Arranca con esas tres líneas. Esto es extensión es IML. Definimos el nombre de cuál va a ser el playbook, de cuál va a ser la receta. Los hosts, eso es algo bien interesante que nos permite definir inventarios. Esos inventarios también podemos utilizar variables. Y en esas variables podemos hacer esas particularidades, ¿no? O sea, de tener sí la configuración global y de esos grupos, pero también llegar individualmente a ciertas configuraciones. Podemos también definir usuarios específicos, obviamente por defecto el usuario root es el que tiene más privilegios, entonces es el que se utiliza más comúnmente. Y después empezamos con las tareas. En este caso, instala Apache. Y dice, o sea, ahí definimos en Joom cuál es el package manager y definimos que el estado tiene que estar corriendo, ¿sí? O sea, lo que hacemos después que lo instala se asegura de que ese servicio quede iniciado y ejecutado. Y ahí instalamos un web server. O sea, de vuelta, en lo que comentamos recién, en lo que es la sintaxis es muy simple y en lo que es empezar a trabajar con este tipo de herramientas es
casi del día para el otro. Empezamos a leer la documentación y seguramente en un rato ya tendremos una buena receta de configuración. Vamos un poco más a detalle. Volviendo a lo que decíamos de la extensibilidad, tenemos la posibilidad de agregar módulos. Ansible no está solamente para trabajar con Azure, sino tenemos opción de trabajar con Amazon, con VMware en el caso más de virtualización, con servicios específicos. Entonces podríamos invocar módulos directamente y de ahí definir las tareas y poder ejecutarlas. Y después tenemos handlers, al final, que nos van a permitir poder tener más control o despliegue de información. En el caso de que despleguemos algo, por ejemplo, una máquina virtual y queremos saber cuál es su IP pública, en el caso de Azure, vamos a definirlo ahí y decir que eso, que nos devuelva ese dato, ¿sí? Entonces, esa sería un poco la estructura global. Pero ¿en dónde vamos a utilizar Ansible? Y acá es donde aparece Azure Cloud Shell. ¿Alguno ha trabajado con Azure Cloud Shell? Genial. Para mí es una de las features más lindas que tiene a nivel de gestión, porque lo que es una línea de comandos en el navegador, ¿sí? O sea, vamos a acceder a la línea de comando de Azure directamente del navegador. O sea, no vamos a tener que instalar nada. Simplemente ejecutamos y nos despliega. Pero ¿qué es lo que ejecutamos? No es solo una línea de comando. En realidad es un container. Es un container que tiene una imagen de Ubuntu, la última versión, la Long Term Edition, que es la 16.04. Entonces vamos a poder también acceder de forma separada, o sea, no solamente del portal, sino accediendo del navegador con shell.azure.com. Tenemos dos experiencias, una es Bash, la otra es PowerShell, ¿sí? Y ya vienen con un montón de herramientas instaladas, como obviamente la de gestión de lenguajes, como .NET, Go, Python, Node.js, viene con V, viene con Code, y viene con Ansible y algunas tools más. Y lo otro que también tenemos es 5 GB de storage persistente, que lo que vamos a hacer es, si nosotros generamos archivos o informes o lo que sea, vamos a poder alojarlos en Azure. Al momento de acceder a Cloud Shell, en el primer momento nos va a decir que definamos una storage account y ahí va a generar el drive, y eso es lo que va a montar y va a ser nuestro home. O sea, ahí va a ser nuestro directorio para poder guardar los archivos. Entonces, ¿cómo accedemos? De la barra principal, al lado del icono de notificaciones, accedemos ahí y se despliega en la mitad de la pantalla esa consola. Y ahí donde dice Bash, seleccionamos y podemos elegir cuál es la experiencia que queremos utilizar. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña demo de cómo generar un playbook y cómo manejar los recursos. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, lo que les decía, accedemos directamente desde el botón, desde el portal de Azure. Una cosa que está buena es un detalle muy simple. Les comenté que se podía acceder desde Bash o PowerShell. En el caso de acceder con el botón directamente, o si escribimos shell.azure.com, nos va a llegar a la última que utilizamos, ¿sí? Si queremos elegir una puntualmente, en la dirección ponemos barra Bash, barra PowerShell, y ahí ya nos abre directamente el container con esa experiencia. Yo lo que voy a hacer es maximizarlo para poder que se vea mejor. Ahora nos termina de mostrar el prompt y ya arrancamos. Un poco de lo que vamos a hacer, la idea es ver algunos comandos. Por defecto también otra cosa que omití de cuáles son las herramientas que vienen instaladas. Obviamente el CLI de Azure ya viene instalado, siempre se va actualizando. Y esto lo agregaron hace poquito. Si ven, esto indica como si fuese Azure un directorio, ¿sí? Entonces lo que me permite, si yo hago un dir, me muestra la suscripción
como si fuese recursos, o sea, como si fuese una ruta de directorios. Entonces yo puedo navegar, ¿sí? Por ejemplo, por los grupos de recursos, y si hago un dir, llego hasta ese lugar, me va a decir, bueno, estos son todos tus grupos de recursos. Lo mostraron como una funcionalidad que estaba buena, puede ser, es medio engorroso moverse por ese lado, pero está disponible. Así que, si lo quieren utilizar. Entonces, lo que yo hago para poder trabajar mejor con los archivos es moverme al home, ¿sí? Como si fuese un Linux. Este es el símbolo del home y ahí ya me deja en mi estructura, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el grupo de recursos, pero directamente desde el CLI. Vamos a group, list, output y le damos tabla. Y ahí lo que nos hace por defecto en Azure CLI, la salida es JSON, ¿sí? Entonces podemos determinar que la salida en este caso sea una tabla para que sea un poco más legible y más fácil de acceder. Entonces, vamos a generar un grupo de recursos. Podemos escribir directamente el nombre o resource group name o location, o si no, simplemente -n, -l respectivamente para poder generarlo. Ahí tenemos el grupo de recursos. Esto lo voy a copiar porque si lo tipeo podemos estar toda la tarde. No porque sea largo, sino porque soy malo tipeando. Y ahí lo que vamos a hacer es generar una subred, ¿sí? Que en este caso, o sea, para el objetivo de la demo es generar una máquina virtual. Entonces, podríamos en la receta también definirlo como una tarea en el caso de Ansible, o la generamos aparte, en este caso usando Azure CLI, y después generamos la receta. Simplemente para mostrar los dos mundos. ¿Sí? Ahí lo que hacemos es, de vuelta, en la parte de recursos, hacemos una lista y ahí vemos qué es lo que tiene generado ese grupo de recursos, ¿sí? Lo que tenemos es únicamente la red. Entonces, una cosa que les había comentado, una de las herramientas. Azure Cloud Shell hace unos meses agregó como editor un fork de lo que sería Visual Studio Code, o más que nada es un fork del proyecto Monaco, que Monaco es el proyecto en que se basa Visual Studio Code para lo que es la edición de texto, ¿sí? O sea que está disponible para que nosotros podamos editar. Podemos hacerlo desde acá o, por ejemplo, por V, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos está disponible. Y lo que yo voy a hacer es pegar una receta que ya tengo armada, ¿sí? Que es lo que habíamos visto hoy, ¿sí? El playbook de Ansible. Vamos a generar una máquina virtual, ese es el nombre. Le decimos cuál va a ser el grupo de recursos que va a estar asociado o a dónde se va a desplegar. El caso de cuáles se llega a ver o agrando un poquito más. ¿Sí? Bien. El nombre de la máquina que va a tener, cuál es el sizing, ¿sí? El nombre de usuario que va a generar. En el caso de como es Linux, le puedo decir que en vez de password utilice clave pública privada, y en este caso ya está pegada mi clave pública. ¿Y cuál es la imagen? ¿Cuál es el SKU? ¿Sí? En este caso es un CentOS. Entonces, esto lo vamos a guardar. Con extensión IML. ¿Sí? Sí, y ahora lo que hago es invoco directamente ese archivo. Y si todo va bien, me debería desplegar la máquina sin errores. Ahora cuando arranque, bien, sin errores. Vamos a hacer una cosa, así no perdemos tiempo.
dejo esto acá con el error, seguimos con la presentación y ahora lo acomodamos. Bien. La siguiente imagen era esto, ¿no? Un poco buscando lo que hablábamos al principio, de automatizar y de poder tener mayor control. Es un poco, no sé si utópico, pero es un buen desafío el pensar que si lo podemos hacer 2 veces, lo podemos automatizar o lo debemos automatizar. Lo ideal sería que sí, que si tenemos alguna cosa o alguna tarea repetitiva, podamos o debamos empezar a pensar que podemos automatizar y podemos empezar a trabajar en este tipo de tareas. Y para ello otra opción también es utilizar los templates ARM. ARM es Azure Resource Manager. No sé si se acuerdan o si han trabajado hace mucho con Azure. Antes tenía una versión clásica y empezó de un tiempo para acá a hacer énfasis en que todo lo que se tenía que generar, todo lo que se tenía que desplegar, tenía que ser ARM. Y básicamente porque ARM es el corazón de todo Azure y es la opción por defecto para poder desplegar cosas, ¿sí? Todas las herramientas como Terraform, como Chef, como Puppet, trabajan en conjunto con Microsoft sobre ARM para poder hacer el despliegue y tratar de estar lo más cerca de Microsoft en lo que es el despliegue. O sea, Microsoft libera una feature nueva y ellos tratan o están en esa carrera constante de poder acercarse. Esas, o sea, son de las herramientas que más cerca están con Microsoft. Pero si obviamente vamos al por defecto o siendo puristas, ARM es la opción. ¿Pero qué es ARM? ARM es una forma declarativa de poder describir o poder desplegar esos recursos. Son archivos JSON y básicamente tienen una estructura que son parámetros, variables, recursos en sí y salidas. Un poco de vuelta haciendo el paralelismo con Ansible, tenemos también la opción de poder desplegar información hacia nosotros de lo que vamos desplegando. ¿Y por qué hace énfasis en que son declarativos? Porque si nosotros pensamos en lo que era el script tradicional, era imperativo, era un flujo en el que hacíamos algo y teníamos una condicional y según esa condicional hacíamos una cosa u otra. Y en el caso del declarativo, nosotros decimos, yo quiero esto, ¿sí? No importa lo que sea, con este recurso acá que tiene esta dependencia y esto, y después el cómo, yo me olvido. Yo lo único que tengo claro es la arquitectura o toda la relación de los componentes, pero el por detrás no me tiene que importar a mí. Entonces, por eso lo declarativo y por eso en este caso tiene mayor relevancia este tipo o esta forma y no la imperativa como era antes. No quiere decir que desaparezca. Para ciertas tareas o para cosas de administración se va a seguir utilizando, pero la idea es empezar a adoptar este tipo de modelos. ¿Qué sucede con los templates de ARM? Tienen una potencia muy grande, pero si empezamos a trabajar con muchos recursos, van a ver que se hacen bastante difíciles de manipular. Son archivos que son incómodos de leer, que si empezamos a manejar muchas variables y muchos parámetros, es bastante difícil de hacer debugging. Entonces, quería compartir 2 repositorios que para mí están muy buenos. Uno son los templates que el propio Microsoft comparte, y el otro es un repositorio de GitHub. El repositorio de GitHub son los archivos en sí, tienen todos el botón de Deploy to Azure, que básicamente es, seleccionamos y vemos un template que nos parece que nos puede servir, seleccionamos Azure Deploy y nos lleva directamente a la página, completamos los parámetros que necesitemos y lo despliega. Y hay cientos de repositorios y de ejemplos disponibles. Les recomiendo que los revisen si quieren empezar a integrar este tipo de soluciones o esta herramienta en realidad para lo que hacen día a día. Son muy buenos pasos. La diferencia con lo que es el Kickstart template del repositorio de GitHub es que
en lo que ofrece Microsoft también tiene, si se quiere, un paso a paso o una forma de uso o qué es el requerimiento o qué hay que ejecutar, ¿sí? Viene como con la guía de instalación. En lo de GitHub es el código pelado, o sea, los archivos que necesite, los JSON y las dependencias. Entonces ahora les voy a mostrar cómo podemos llegar a esos templates. Una manera es intentando desplegar un recurso. Si yo, por ejemplo, voy a desplegar una web app, ¿sí? Puedo completar el nombre. Y al final de todos los pasos tengo al costado que decía Automation Options. Y ahí lo que me devuelve son los templates ARM, ¿sí? Entonces, esto es un template ARM, ¿sí? Entonces, si lo revisamos así, obviamente no es incómodo de leer. Visual Studio Code obviamente tiene un plugin para poder trabajar, pero Visual Studio tiene una plantilla y lo que hace o el beneficio que te da frente a poder trabajar con este tipo de archivos es organizarlos de esta manera, ¿sí? Lo que te hace es, te los categoriza y te dice, bueno, en variables tenés tales variables, en parámetros tenés tal parámetro, en recursos tal, y es una manera un poco más amigable. Sigue siendo incómodo, son archivos que si empezamos a trabajar y se empiezan a generar varios recursos, se empiezan a agrandar en cientos las líneas y puede llegar a ser complejo. También existe la opción de hacer parents, es decir, tener uno central que invoque a dos childs y así, pero la estructura igual se puede volver un poco incómoda. Pero de vuelta, con la potencia que tiene o las posibilidades que tenemos, me parece que es un recurso que hay que hincarle el diente, si se quiere. Y un poco el orejón del tarro o la otra opción, pero más pensando en lo que es la customización de los recursos, es Automation con PowerShell DSI. Que, como dice un poco la slide, es una manera de automatizar las tareas manuales y repetitivas que hacemos, ¿no? Puse esta slide porque me parecía interesante no el discutir cada sección, pero sí las posibilidades o en dónde se apalanca o dónde cobra más sentido usar Automation. Está muy asociado a lo que es el despliegue de máquinas o lo que es el backup o la instalación de agentes, ese tipo de tareas, pero tiene mayor potencia. PowerShell DSI, Desired State Configuration, es similar a Ansible, es el hermano menor, viene un poco por detrás, pero de vuelta, en lo que es Microsoft y siendo puristas, obviamente es el que a la larga va a tener mayor ventaja porque es el que está trabajando par a par con Microsoft y el que tiene más cercanía de todo lo que va generando. También si funciona igual, no necesita un agente, nosotros generamos archivos de configuración, esos archivos se replican, los recursos lo van a tomar como hoja a seguir o hoja a cumplir, y bueno, si dicen cumplo o no cumplo, esa es la hoja a la que tiene que llegar, el objetivo que tiene que llegar es esa configuración que yo le despliego. Y un poco las ventajas, bueno, la sintaxis de PowerShell, o sea, si ya están acostumbrados a trabajar con script de PowerShell, esto sería lo más natural. La parte de configuración, podemos tener también scripts específicos de configuración y que eso se van a generar en unos archivos máquinas, si se quiere, son .mov. Y de vuelta el tema del control de lo que habíamos hablado, de poder integrarlo a nuestro sistema de versión.
Lo otro bueno que tiene es que la comunidad está haciendo mucho push. En la galería esta no solo están recetas de configuración, sino también existen módulos específicos, existen scripts simples, existen también recursos de DSC puntualmente, o sea, yo ya tengo una receta predefinida, seguramente ya esté cargada, entonces está bueno que puedan revisar, que puedan buscar, y es un poco el sentido de la siguiente slide. Hicimos un paseo por todas las tecnologías, qué nos ofrece, qué hay disponible, pero cómo empezamos a trabajar. Entonces, obviamente la idea es buscar, seguramente si tienen hoy un escenario o un problema que afrontar, seguramente ya esté resuelto. Existe mucha documentación, Microsoft está haciendo mucho esfuerzo en documentar, en abrir la documentación a las comunidades. Intentar, prueba, error, no solo costos, obviamente si despliegan y borran los recursos no van a tener casi gastos, entonces ahí también es una recomendación de que hagan, de que metan mano, de que tengan esa inquietud de poder probar este tipo de herramientas. Y lo otro es la comunidad, que se apoyen en las comunidades a las que pertenezcan, de poder instanciar, de poder generar, de poder plantear, decir yo tengo esto, me gustaría resolver esto. Hay montones de personas que tienen ganas y están disponibles. Y también si tienen ganas puntualmente con PowerShell, los invito a sumarse a la meetup PowerShell UI. No vamos a hablar solamente de script puro, sino también empezar a ver este tipo de aristas que cada vez se van desdibujando más. Así que si tienen ganas, los invito por ahí. Y bueno, un poco ese era el sentido de la charla. Si no tienen preguntas, gracias. Así que nos vemos.